Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Buenas tardes. Un gusto encontrarnos entre toda esta compañerada de distintos lugares del país. Eh, la idea es realizar este tipo de actividades de manera periódica, con lo que vamos a tener el gran gusto del próximo viernes, aproximadamente a las 20:15 horas, vamos a estar con Gustavo Campana. Gustavo es hoy subdirector de Radio Nacional, es un histórico luchador de los medios de comunicación social al servicio de la comunicación popular, y hoy comparte todas sus mañanas con Víctor Hugo Morales en sus programas en las 7:50 en Buenos Aires. Viene al mismo tiempo de trabajar en otros libros de combate al neoliberalismo en estos últimos años, y algunos de los que están en distintos lugares de la provincia lo pueden haber visto recientemente. El año pasado estuvimos en Esquina, en Curuzú, en Mercedes, en Paso de los Libres y en otros lugares de la provincia presentando sus líneas de pensamiento nacional. Gustavo presenta en esta oportunidad, a 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, presenta un libro que analiza casualmente su vida y su figura política, y el libro se llama Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su pasado. Nos parece muy importante porque no solamente es un homenaje a un compañero muy querido por todos nosotros, a un compañero muy respetado por todos nosotros, sino que al mismo tiempo, a 10 años de su fallecimiento, nos parece muy oportuno traerlos a este tiempo, dado que el compañero Alberto Fernández, presidente, se define a cada rato discípulo directo de Néstor, o nestorista, o que sigue todo el impulso de Néstor, y nos parece que puede este análisis de la historia militante y de Néstor Kirchner, que puede ser tal vez puesta sopesada un poco con la realidad. Así que para nosotros va a ser un gusto enorme estar con Gustavo Campana y con todos ustedes para el próximo viernes. Por otra parte, es un gusto enorme presentarlo a Artemio López, sociólogo, analista político y director de la consultora X. También es un profesional de consulta periódica en diarios, en programas de radio, televisión. Los vemos siempre defendiendo el proyecto nacional en cuanto programa de radio, televisión nos llega desde Buenos Aires. Su análisis siempre están comprometidos con el devenir del proyecto nacional y popular, los liderazgos políticos y el desarrollo socioeconómico con inclusión, atravesado por las imposiciones del neoliberalismo y los grupos de poder que lo enarbolan. Muchas gracias, Artemio, por estar con nosotros, y te dejo con toda la compañerada. Artemio, está silenciado. Bueno, les agradezco la invitación. Para mí es un honor estar acá en el Ateneo y bueno, espero que puedan desarrollar sus actividades con mucho éxito porque se necesitan espacios de reflexión. Estamos viviendo un momento que a mi juicio es una bisagra de cara a la perspectiva que vendrá, cómo resolver una coyuntura impactada por una doble peste. La peste del COVID-19, que nos tiene a nosotros en una situación de mucha perplejidad, dado que no conocemos bien cuál va a ser la extensión y cómo resolver un tema que impacta tanto y tan notablemente en la vida cotidiana y en las variables estructurales de los países. Hay un detenimiento de la actividad económica evidente, hay una interferencia muy fuerte de la pandemia para el desarrollo productivo nacional. Por lo tanto, eso está claro para todos nosotros que tenemos esta circunstancia tan gravosa a resolver hacia adelante, una circunstancia además inesperada, porque el gobierno de Alberto no podría haber enfrentado muchas circunstancias, algunas de ellas inesperadas, pero no una de esta magnitud. Esta es la primera peste que hay que considerar a la hora de analizar la coyuntura actual en términos políticos, sociales, económicas y productivas. Y la segunda peste es la herencia de Macri, o sea que efectivamente tiene con el país un nivel de deterioro en términos socioeconómicos muy fuerte. Macri
para que lo tengamos claro, fue el gobierno que desde la recuperación democrática que más daño social infringió a nuestro país, daño social y productivo. Macri tomó 5.9 de desempleo, devolvió 10.4, lo duplicó. Macri tomó 20 puntos de pobreza, devolvió 40, la duplicó. Macri tomó una distribución del ingreso que era, en términos generales, la mejor de la región, la empeoró a punto que estamos hoy en situación muy crítica en términos de concentración del ingreso. Macri obviamente endeudó la Argentina como nunca antes en tan breve tiempo. O sea, fue verdaderamente una peste, una calamidad. No hay ninguna arista positiva de ese gobierno, hubo presos políticos, reprimió a los luchadores sociales, hubo muertos claramente vinculados a la represión del Estado macrista. Y bueno, en fin, una calamidad interrumpió el funcionamiento del Estado de Derecho como ningún otro gobierno en democracia. Una circunstancia realmente muy desafortunada para nuestro país, cuya herencia vamos a estar obviamente surfeando, tratando de resolver por muchos años. Ya tenemos la primera, que fue la negociación de la deuda con acreedores privados, y la segunda, que es ahora la negociación que está en marcha con el Fondo Monetario, con toda la complejidad que implica siempre tener que negociar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario y el anterior siempre trae condicionalidades en términos de reforma previsional, condicionalidades en términos de reforma laboral, condicionalidades en términos de inserción en el panorama internacional de política exterior, condicionalidades en términos de política económica doméstica, la prioridad del equilibrio fiscal por sobre otras variables económicas, en fin, lo que conocemos, nunca un plan diseñado o condicionado por el Fondo Monetario dio resultado en Argentina. De hecho, la medida, yo diría una de las medidas más revolucionarias del gobierno de Néstor Carlos Kirchner fue habernos independizado del Fondo Monetario Internacional. Apenas pudo, fue una resolución brillante porque nada de lo que se logró en términos de crecimiento económico, actividad productiva, mejora de los indicadores sociales, desendeudamiento, hubiera sido posible sin la autonomía con respecto al Fondo Monetario, que siempre fue y sigue siendo una verdadera calamidad para nuestros pueblos. Por lo tanto, fíjense la complejidad del gobierno de Macri, que volvió a resituar nuevamente al Fondo Monetario en el centro del debate económico argentino. Eso es realmente una circunstancia cuya evaluación en términos de perjuicio para el país difícilmente podamos sopesarla, pero fueron desandar largos años de construir soberanía económica, productiva y social, fue desandado de un golpe de furca brutal en 4 años. Por lo tanto, la peste de Macri es la que primero debemos resolver y sobredetermina claramente lo que implica la peste del COVID para una economía como la Argentina y una situación socioeconómica como la que estamos transitando, que ustedes conocen bien. Nosotros tenemos hoy 47 puntos de pobreza por ingresos. Los niveles de pobreza por ingresos son calamitosos en función de lo que veníamos transitando. Cuando Néstor Kirchner asume, había 54 puntos de pobreza por ingreso. Cristina se retira con 19%. El único problema es que ahí no midió el kirchnerismo, un error muy importante, pero bueno, no midió y no hay una disputa en torno a esa cifra, porque la verdad que Cristina y el kirchnerismo como proceso de desempobrecimiento quitó de la pobreza el equivalente de toda la población de la provincia de Buenos Aires, para que tengamos una idea de lo que fue. Y de la indigencia quitó a casi 30 puntos del país, el equivalente a la ciudad de Buenos Aires en población, Córdoba y Mendoza. Eso fue lo que hizo el kirchnerismo en términos de desempobrecimiento y quitar a la gente de la extrema carencia del hambre. Pero lamentablemente la llegada de Macri nos volvió a condicionar y tenemos hoy 47 puntos de pobreza, de los 20, 19 puntos que teníamos con Cristina. Nuevamente estamos con niveles de indigencia de 12 puntos, de los 6 puntos que había dejado la herencia, como herencia el kirchnerismo, 5.4. Estamos con niveles de desempleo que hoy ya serían de 17%. No olvidemos que cuando asume Néstor Kirchner había 24 puntos de desempleo, siempre se dijo asumió con más desempleo que votos, y es verdad. Por lo tanto,
cualquier análisis que realicemos del gobierno de Alberto, cualquier situación a considerar en la marcha de los acontecimientos, tiene que tomar en cuenta la herencia descomunal, pesada, absolutamente inédita que recibió desde el gobierno macrista. Un balance de gestión macrista que el gobierno se equivoca en el camino inicialmente porque no lo realizó de manera fehaciente y con la profundidad que debiera haberlo hecho, a mi juicio, ¿no? Estas son opiniones. Pero el gobierno creo que desperdició la oportunidad de explicarle a la ciudadanía argentina en los primeros 3 meses de gobierno en qué situación había encontrado el país. Hoy por eso que, bueno, pareciera ser que los problemas comienzan cuando asume Alberto Fernández y son todos producto de la pandemia, cuando sabemos perfectamente que no es así. En términos de deterioro productivo, en términos de endeudamiento, en términos de empobrecimiento y de crisis ocupacional, Macri fue una peste mucho peor que lo que es hoy el COVID. El COVID es una circunstancia que se resolverá en el tiempo. Lo de Macri es un déficit estructural que nos va a acompañar por generaciones. Realmente el daño que ha producido ese gobierno es todavía difícil de calcular. La situación en que estamos es muy compleja, 25.000 pymes destruidas durante 4 años, es difícil de restituir el aparato productivo en esa perspectiva. Hay una crisis en términos de ingreso familiar descomunal. Ustedes imagínense, una línea de pobreza en Argentina hoy son 46, estoy hablando de la zona metropolitana. En Corrientes probablemente sea un poco menos, pero no mucho menos. Pero debe estar en el orden de los 36.000 pesos, en la zona metropolitana 46.000, y si vamos hacia la Patagonia, una línea de pobreza está hoy en torno a los 66.000 pesos. Bueno, el salario medio argentino del trabajador formal privado es de 45.000 pesos. 1.000 pesos menos que lo que requiere una línea de pobreza a nivel metropolitano para poder establecer un umbral por sobre la cual la familia garantiza la satisfacción de este indicador tan elemental. La línea de indigencia, que es la línea del hambre, debajo de la cual el hogar ya no garantiza la supervivencia calórica, está fijada en 22.000 pesos. El salario mínimo, la jubilación mínima y los ingresos de los trabajadores informales tienen una media por debajo de los 22.000 pesos. Para que veamos en qué situación está el país hoy y en qué situación está gobernando Alberto Fernández. La herencia que ha recibido en términos socioeconómicos es muy pesada, bastante parecida, con diferencias específicas por el tipo de proceso socioeconómico que existe, el tipo de proceso de deterioro productivo, pero con muchas similitudes a la situación del año 2001. Con esta circunstancia tan desfavorable, el gobierno ha reaccionado en algunas áreas bien, en otras menos bien. En las áreas de reactivación productiva, bueno, ha hecho lo que pudo frente a tanta carencia, ha generado transferencias de ingresos a través de un reforzamiento de la asignación universal, el ingreso familiar de emergencia también me parece una medida a considerar frente a la carencia de ingresos de la familia. Actividades productivas las ha favorecido a través de sostenimiento, a través de los mecanismos de repro y otros planes de sostenimiento de empleo, donde el Estado garantiza la mitad del salario de cada trabajador formal en unidades productivas con problemas. Bueno, en fin, todo lo que pudo hacerse en una circunstancia tan dificultosa se hizo. Una dura negociación con los acreedores privados que resultó muy exitosa en términos favorables para la soberanía del país, y ahora el inicio de una durísima negociación con el Fondo Monetario que yo creo que también va a resultar exitosa en términos de los intereses nacionales. Por eso es que este es nuestro gobierno, por eso que estamos orgullosos de la marcha de los acontecimientos y del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Ahora, por supuesto, estamos en una situación crítica. Todos sabemos y estamos conscientes de las grandes dificultades que existen en Argentina y yo diría, un ritmo que muchas veces nos parece lento para resolver los problemas que hay que enfrentar, pero son todos problemas estructurales que van a requerir de tiempo para solucionarlos. La marcha de las áreas menos buenas, las buenas las conocemos, todos estos esfuerzos que hace el gobierno por tratar de resolver
la herencia de la peste macrista, y me parece que fueron todos orientados en la dirección correcta. La herencia menos buena está a nivel de comunicación. La comunicación descansa casi absolutamente en la figura de Alberto Fernández, y con el presidente solo no alcanza. No alcanza por dos motivos: porque no alcanza, porque no hay un presidente que pueda trabajar todos los temas con eficacia, porque algunos temas son específicos y requieren de un expertise particular y de un nivel de comunicación particular. Y no alcanza porque se desgasta mucho la figura presidencial si en cada tema interviene de manera plena y frontal, como lo está haciendo Alberto, que tiene que manejar los temas particulares de la gestión, pero también los temas de la pandemia. Me parece que ese punto el gobierno debiera resolverlo. Consejos no hay que dar, pero tiene un equipo de comunicadores que puede mejorar. Son jóvenes, han tenido una tarea de aprendizaje, un tiempo de aprendizaje interesante. Sería bueno que ahora varios ministros se larguen a comunicar y que puedan de alguna manera hacer un scrum que disminuya la presión que existe sobre la figura presidencial y el nivel de desgaste que una comunicación tan centralizada promueve. Y menos buena, y voy a un tema más referido a la coyuntura, es la política exterior de Argentina. Hoy es muy errática. El canciller Solá tiene una posición, bueno, supongo el gobierno en general y en particular el canciller Solá, tiene una posición bastante zigzagueante con respecto a la ubicación en el panorama regional e internacional en general. La última votación en las Naciones Unidas muestra claramente una decisión que a muchos de nosotros nos dejó perplejos. Se alineó con la ultraderecha regional. Muchos de los presidentes son producto de golpes de Estado, cuando no subproducto de golpes de Estado anteriores, y se asoció a la política exterior de Gran Bretaña y de Estados Unidos, dos potencias que claramente siempre fueron muy perjudiciales para la estrategia de integración regional de la Argentina, desandando todo lo dicho durante casi, yo diría, desde el no injerencismo de la doctrina Drago hasta todo el periodo en vida del general Perón, incluido los 12 años de gestión del kirchnerismo, donde la no injerencia y el establecimiento de vínculos regionales sólidos eran la impronta. Y por otro lado, dejó de lado a el que él señaló, el propio gobierno señaló como uno de los socios regionales predilectos, que es el gobierno de México, y el caso del presidente López Obrador, que quedó en minoría firmando una ponencia que era mucho mejor que la que firmó obviamente Argentina. Ahora, desde el punto de vista específico, se lo dejo a mejores autoridades para que analicen la situación particular de la integración regional, cuánto desfavorece este tipo de comportamiento a la integración regional. Lo que sí quiero decirles es que en términos electorales, la decisión de acompañar el documento del Grupo de Lima fue muy pobre, en el sentido de que es un error estratégico muy notable. El Frente para la Victoria en la última elección de 2019 obtiene 13 millones de votos. El 80% de esos votos es proveniente del kirchnerismo duro, digamos, de aquellos que acompañan a Cristina Kirchner en toda circunstancia y lugar. Bueno, de hecho, fueron los que posibilitaron la base que le dio solidez electoral al Frente de Todos. Esos 10 millones de votos que la figura de Cristina Kirchner sostiene sistemáticamente y que representan el 80% del total de los votos del Frente de Todos. Ahora, hay una opinión muy definida en ese número de votantes tan importante, en ese núcleo duro kirchnerista que acompañó al Frente de Todos y le dio solidez electoral, contra la política exterior norteamericana, contra la política exterior de Gran Bretaña y contra la ultraderecha regional, en favor de la autonomía de Venezuela y la no injerencia de la estrategia americana en la región. Este voto, de alguna manera, hace violencia con respecto a lo que la mayoría de los integrantes del espacio del Frente de Todos tiene como visión de integración regional. De hecho, casi el 90% de los que votaron al Frente de Todos tienen una muy mala imagen
tanto de Trump como de la política exterior de Gran Bretaña y cada uno de los presidentes de la derecha que nos acompañó en el voto contra Venezuela. Y quiero decir que si esto fuera un episodio que se hace sistemático de avanzar en una línea opuesta a lo que el contrato electoral y en particular lo que implica el núcleo duro electoral del kirchnerismo piensa y sostiene, bueno, algo muy malo se va a producir en términos políticos con el Frente de Todos y se produciría algo muy malo también en términos electorales, porque hay un error de concepto. Dos, primero, pensar que esta sociedad no está politizada. No, el kirchnerismo ha repolitizado a la sociedad y hay un núcleo muy importante de votantes kirchneristas que además de las cuestiones socioeconómicas que siempre definen el voto en términos relativos, sobredetermina mucho su voto por cuestiones de otro tipo, que son ideológicas, culturales, de trayectoria, pónganle ustedes el nombre que quieran, pero hay un nivel de politización muy fuerte y es un voto sofisticado. No es un voto, no estoy hablando de sofisticación en términos de la sofisticación que se habla normalmente, sofisticado en el sentido que la gente sabe qué vota. Y hablo de todos los sectores que acompañan, sectores populares, sectores medios, medios bajos, sabe qué es lo que está votando y tiene muy en claro por qué votan al kirchnerismo, porque la polarización de la sociedad argentina es tan brutal, tan notoria desde la aparición del kirchnerismo en escena, que constituyó sujetos políticamente muy activos. Por lo tanto, acá hay un doble error. Un error de, primero, pensar de que la gente no toma nota de este tipo de acontecimientos. No es verdad. Y segundo, creer que efectivamente un voto de estas características es neutro, porque en realidad la gente va a votar más allá de cualquier circunstancia lo que ya votó en el 2019. Es un error, no hay que volverlo a repetir. No puede violarse el contrato electoral de la manera tan flagrante que se violó con el voto con el Grupo de Lima, y creo que el gobierno debe tomar nota de este tipo de comportamiento para no repetirlo, porque finalmente va a tener también erosión electoral, si es que continuara en esta dirección. Yo estoy seguro de que no, y que esto ha generado un debate muy enriquecedor, que hay que darlo. Muchos dicen, ¿por qué hablar si tenemos enfrente a Macri? Bueno, la mejor forma de sostener un gobierno y una opción electoral sólida es que aquello que parezca que hay que debatirlo, se tiene que poder debatir. Buscar los espacios, por supuesto. Uno no va a ir a TN a debatir esto. Pero en los ámbitos como este, o en los ámbitos más propios, en los locales, en los ateneos, en las unidades básicas, bueno, eso hay que discutirlo. Cada uno tiene que poder dar su opinión en total libertad y discutirlo y tratar de establecer un vínculo de mayor fraternidad entre los integrantes de un espacio político. Todos sabemos muy bien qué es lo que tenemos enfrente y sabemos muy bien que este es nuestro gobierno. Todos nosotros no tenemos por qué explicarnos absolutamente nada en cuanto a nuestra identidad y en cuanto a nuestra pertenencia a este espacio. Cuando hay una duda y cuando hay una objeción hay que decirla con total libertad y discutirlo plenamente. Eso enriquece el debate y además el gobierno, lo dijo Alberto, señálenme cuando me equivoco de manera sin problema. Cuando yo creo que en este tema el gobierno se equivocó, como acertó en tantos otros. Y como es un gobierno que vino a desandar la peor herencia que recibimos en democracia por parte de la peste del gobierno de Macri. Por lo tanto, en líneas generales es esto, es un gobierno con muchas dificultades heredadas todas, con muchos aciertos y algunos errores que habrá que corregir, sobre todo comunicacionalmente y en materia de política exterior, que es muy errática. Y en líneas generales esto, y yo lo que propongo es que luego abramos el debate y discutir entre nosotros los temas que nos parezcan pertinentes. Yo colaboraré en lo que pueda y si no también quiero escuchar la opinión de todos ustedes, pero en líneas generales esto me parece una primera etapa introductoria que me parece interesante como para abrir una segunda donde ya se incorpore también la opinión de los integrantes del chat. Bueno, para empezar a hacer preguntas, por favor, si quieren deshabilitar su micrófono, pero vayamos da uno o da una para preguntar y tener un orden.
Bueno, voy a romper el fuego yo, que inicié esto, entonces también voy a ser el primero en, no sé si una reflexión o una pregunta. En realidad, el panorama que nos pinta Artemio es muy grave, ¿no? Con las dos pandemias y con algunas políticas erráticas o con las que gran parte de los compañeros no coinciden. Nosotros nos vamos a encontrar el año que viene ante un evento electoral de medio término. Hoy, en las encuestas que conocemos, no conocemos las tuyas, Artemio, pero sí conocemos algunas otras que se publican. Fernández todavía aparece con un alto índice de popularidad y de aceptación. Pero en las elecciones del año que viene, primero que Fernández no va a estar en la boleta, van a estar compañeros y compañeras de todo el país, pero él no. Y segundo, nos vamos a encontrar con, no sé si esta pandemia va a seguir, la del COVID, digo, ¿no? Si va a seguir o no va a seguir para esa época, esperemos que no, pero sí nos vamos a encontrar que muchas soluciones que se han dado desde el gobierno al drama de las dos pandemias, como es las IFE o las ATP, ya va a ser imposible de sostener. Entonces, gran parte, yo no sé, son millones de ayudas económicas que se están dando y que van a ser muy difíciles de sostener. Nos vamos a encontrar con una reducción importante de la ayuda que el Estado pueda estar otorgando y las dificultades pueden llegar a aumentar. No sé si ante esto hay una respuesta, si están pensando en respuestas respecto al tema. Yo lanzo esa reflexión, digamos, o sea, pensando hacia adelante, ¿no? Y bueno, si a algún compañero le interesa hacer algún comentario, bienvenido. Sí, la elección de medio mandato es decisiva. Ustedes se imaginan si el Frente de Todos pierde esa elección. Con la oposición destituyente que tenemos, sería un tránsito realmente traumático hacia el fin del mandato del Frente de Todos. Con lo cual, la elección va a estar nacionalizada, más allá de que figure o no Cristina en la boleta o Alberto en la boleta, se va a nacionalizar. Es probable que la nacionalice incluso la propia coalición opositora. Pero estoy totalmente de acuerdo que vamos a una elección de medio mandato estratégica, que tiene un valor casi de elección ejecutiva. Es revalidar nuevamente el mandato que le dio el pueblo argentino a Alberto en el 2019. Vamos a una elección clave y las dificultades son grandes. Yo creo que de todas maneras, el año que viene Argentina puede estar mejor en términos de crecimiento económico. Argentina necesita un shock distributivo, necesita mejorar salarios, necesita modificar el nivel de ingreso tan exiguo de la familia. Yo creo que eso es lo fundamental porque este país crece si hay mercado doméstico. El 80% del crecimiento de la economía argentina se explica por el consumo doméstico. Y en estas condiciones hoy de tanta dificultad en términos de ingresos familiares, no estamos en condiciones de mover el amperímetro de consumo. Yo creo que el gobierno eso lo tiene claro y va a persistir en su política de transferencia de ingresos. No sé si bajo el nombre de IFE, a través de mejoras salariales, mejoras de jubilaciones, pensiones, planes de asistencia, pero lo que no se puede descuidar es la necesidad de impactar con una suba de ingresos sustancial sobre las familias argentinas que están en una situación muy crítica, sobre todo para enfrentar una elección tan compleja como la del año que viene. En eso coincido con vos, Germán, que va a ser clave, porque es mucho más que una elección de medio mandato. Si nosotros perdemos las elecciones, el tránsito al 2023 va a ser realmente complejo. Puedo hacer una pregunta y también una reflexión, y me gustaría también conocer la opinión de los compañeros. Yo soy de profesión, soy docente de historia. Yo digo, a la caracterización que hizo Artemio, que es muy clara y muy contundente, yo estoy observando un poco, y no sé si coinciden con mi apreciación, a que por ahí estamos pasando a otra etapa de la historia. Digo, me parece que nosotros seguimos analizando
y no lo digo solamente por la situación de la Argentina, sino por la situación de toda América en particular, donde hay como una situación de no respeto ya siquiera a los principios de una democracia burguesa. Yo pertenezco a una generación, y veo que varios de los presentes pertenecemos a una generación que por ahí, por la década del 60-70, cuestionábamos a la democracia burguesa, nos parecía que había que modificarla, que había que terminar con todo eso. Bueno, así no fue, nos molieron a palo, muchos de los compañeros acá sufrimos las consecuencias de esa etapa, y después muchos entramos a jugar también dentro de la democracia burguesa, con concepto de la democracia burguesa. Yo escuchaba recién a Germán con mucha atención analizando qué va a pasar en las elecciones del año que viene, si nos va bien o no nos va bien, como decía Artemio López. Digo, y seguimos pensando en conceptos que la derecha no la respeta. Hoy hay una impresión, o no sé, de que se pasan el Estado de Derecho por las bolas. Y no solamente en la Argentina. Uno dice, tenemos una presidenta en Bolivia que la puso a la policía. Tenemos un expresidente como Lula que fue preso, y acá hay abogados y saben más que yo, por la alta presunción de un juez que suponía que vendió un departamento, que hizo una transacción mala con un departamento, sin tener las pruebas concretas. Tenemos a un Paraguay, bueno, todos los conocemos estas cosas. Entonces a mí me da la impresión de que nosotros nos formamos con ciertos valores, como que estamos jugando un partido con una pelota y que ellos están jugando el partido ese con otra pelota. Que nosotros jugamos al fútbol con una pelota redonda y pica mal, y ellos no pusieron otra pelota, están jugando con una de rugby, y nosotros queremos analizar con conceptos. Mañana, el 12, va a haber una movilización en contra del gobierno en el medio de la pandemia. Digo, bueno, esto es lo que me parecía por ahí también pedir la opinión de algunos de ustedes, pensando en esta situación que excede, es como que la nueva teoría, nosotros nos formamos con la teoría de la seguridad nacional, ¿no? Que Estados Unidos, la de los golpes de Estado, después de la situación preventiva del terrorismo internacional. Y hoy hay una situación internacional con otra característica, donde también es cierto que nosotros tenemos el peronismo que logró recuperar un gobierno sacar un gobierno neoliberal en 4 años, que también este es un gran logro que hicimos los argentinos. Pero bueno, un poco para profundizar en los temas de discusión. Totalmente de acuerdo con lo que planteás. Estamos en una situación regional muy de extrema debilidad, imaginemos. Proscripto Rafael Correa, proscripto Lula, proscripto Evo Morales, golpe de Estado en Honduras a través de la policía, golpe de Estado en Bolivia a través de la policía, golpe parlamentario en Paraguay con Lugo, golpe parlamentario con Dilma en Brasil, en una situación crítica. El Estado de Derecho es una ficción. Imagínense lo que fue Macri en el gobierno, uso discrecional del aparato judicial y represivo sin ninguna garantía a nivel individual. La derecha, en ese sentido, no tiene restricciones severas para operar en democracia. Es más, la democracia es una objeción absoluta para los proyectos de derecha, pero lamentablemente esta es la situación que tenemos que transitar. Por eso necesitamos urgentemente establecer nuevos vínculos regionales que nos permitan salir de esta soledad. Pero bueno, comparto totalmente tu análisis de que la derecha juega otro partido y que nos plantea otro escenario donde el Estado de Derecho es claramente una ficción, ¿no? Ni hablar de la situación de medios, de la situación del Poder Judicial. Claramente está. Cuando la derecha pierde elecciones se refugia en la obstrucción parlamentaria, que es lo que están haciendo, en los medios opositores hegemónicos, que es lo que están haciendo, y obviamente en un sector importante del Poder Judicial. Bueno, acá está Germán, hay varios que podrían
afirmarlo con más autoridad que yo, pero una parte importante del Poder Judicial es totalmente funcional, absolutamente conservador, no a los intereses corporativos, porque hay una percepción de que el partido del Poder Judicial lo juega de acuerdo a sus propios intereses, salvaguardando a la corporación. No, tiene intereses de clase, intereses conservadores. Efectivamente hay un sector del Poder Judicial que juega apostando al poder económico concentrado, a los grupos internacionalizados. No es solamente un problema corporativo. Ellos definen buena parte de su acción en función de intereses económicos puntuales y concretos. Bueno, esa es la situación que tenemos, por eso es tan difícil. Es la herencia que dejó el macrismo, que colonizó como ninguna otro el Poder Judicial de una manera aberrante, y los medios opositores. La coalición de derecha Unidos por el Cambio no tiene intelectuales orgánicos, tiene periodistas. La función central de amalgamarlo, de darles línea, de bajarles ideología, está hecha por los medios y por un sector del Poder Judicial, que le marcan el rumbo, más allá de todos los mercachifles que tiene como dirigentes políticos. La línea está marcada por las editoriales periodísticas y por un sector del Poder Judicial. Ahí no hay ningún tipo de intermediación a través de intelectuales, ni partidos políticos. ¿Qué partidos políticos son? No tienen línea política, tienen una línea mediática y una línea judicial. Y en eso siguen absolutamente incólumes todos, desde Macri, pasando por Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, en eso se alinean de manera absoluta y plena respondiendo a esos intereses. Pablo, creo que tenías una consulta. Bueno, gobernar es persuadir, nos decía Perón, y persuadir hoy son los medios de comunicación. La única posibilidad de acercar palabras, ideas, hechos, datos, estadísticas son medios de comunicación. Ya todos sabemos el impacto que tuvo en la finalización del segundo gobierno de Cristina y en la elección que pierde Daniel Scioli, el rol de los medios de comunicación, ¿no? Una de las cuestiones que vemos en este tiempo es que la derecha perdió todo prurito ético en cuanto a la confrontación del discurso con la realidad, ¿no? Pueden llegar a decir cualquier cosa y en la repetición, casi como un concepto gobeliano, en la repetición construyen la verdad, ¿no? Bueno, esto es lo que lo vemos todavía y con distintos niveles de reacción lo estamos viendo en los medios. Coincido con tu caracterización acerca de que son los medios hoy los que marcan la agenda política y las líneas políticas para la derecha. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro gobierno a 10 meses, hoy estamos a 10 meses de tener este gobierno que está luchando contra todo lo que vos dijiste, ¿cómo es posible que no haya armado un esquema de difusión que incluya a gobernadores, a legisladores nacionales, a dirigentes políticos, a comunicadores nuestros en defensa de este gobierno? Está claro que el presidente tiene una enorme capacidad didáctica y de difusión, pero tiene sus límites. Si tiene que salir a discutir si el alcohol en gel hay que poner 1 o 2 veces por hora, hasta el acuerdo con el Fondo Monetario, pero estamos absolutamente en el horno. Entonces, ¿qué pasa que no podemos articular ese esquema de difusión, ese esquema de comunicación por parte de nuestro gobierno? Si es que no aprecian esto, si es que no tenemos cuadros técnicos, si es que muchos compañeros prefieren ocultarse para que pase algún mal momento y después salir, no sé. A ver si vos tenés alguna explicación a esto. No tengo ninguna. Yo creo que Alberto asumió creyendo que el clima de medios iba a ser otro, que con el cambio de estilo que él proponía, de hecho es un estilo distinto al que tuvo Cristina en su momento, iba a ser suficiente como para que los medios hegemónicos lo trataran de una manera distinta y el relacionamiento hubiera... Bueno, eso no pasó. Esa hipótesis falló y efectivamente el nivel de agresión que recibe su figura es comparable al que recibía el Néstor y al que recibía Cristina. Por lo tanto, ese país que él imaginó y ese mapa de medios que él
construyó se desarticuló rápidamente. Y creo que todavía no acertamos en cómo reemplazarlo. Me parece que eso no lo tenemos claro y comparto. Habría que impulsar claramente opciones más propias y darle mayor oxígeno a experiencias que por lo menos no remitan a la agenda de la derecha conservadora en términos de medios. Es una tarea muy difícil, pero que hay que comenzarla en algún momento. Quedamos muy estigmatizados por parte de los medios, lo que fue la anterior ley de medios, lo que fue la experiencia de comunicación propia, la 6-7-8ización de nuestro espacio en términos comunicacionales. Está bien que sea estigma para ellos. Ahora, el problema acá es que también para muchos compañeros es un estigma eso. Que la agenda de la derecha se construya en los medios y sea la agenda del enemigo, es una historia. Ahora, el problema es que te construye la agenda y esa agenda comienza a ser parte también de la discusión interna de este espacio. Por eso es tan importante construir una alternativa comunicacional, porque yo creo que 678 yo reivindico la historia inicial de 678, no me cabe duda, porque bajaba en línea y eso era desde Ushuaia a La Quiaca, había una voz propia. Bueno, yo creo que ese no, 678, porque nada se repite, pero replicar la experiencia de tener una agenda propia, más allá de lo que planteen los medios opositores, hegemónicos o como quieran llamarlo, es una tarea pendiente que el gobierno debe encarar con mucha decisión, porque vuelvo a insistir, la hipótesis inicial con que se manejó en particular Alberto, Massa, de que iban a recibir un tratamiento especial por parte de los medios opositores, no se ha verificado. Para que los medios opositores den un tratamiento como el que ellos imaginaban, tienen que tomar como propia la agenda y su programa de gobierno. Traicionar todo lo dicho y todo lo hecho durante 15 años de gestión kirchnerista y plantearle como una opción más de la agenda conservadora. No va a pasar porque este espacio no permite esa circunstancia, por lo tanto es necesario un impulso de los medios propios. Y ahora ustedes van a tener un próximo invitado que podrá desplegar con más fehaciencia que yo qué es el impulso que requieren los medios propios, porque Campana, por su posición actual, va a mostrarle un mapa de medios y un mapa de necesidades de los medios propios que seguramente los hará reflexionar en esa dirección y ver cuánta dificultad tenemos en esa dirección. Gracias, Pablo, Artemio. Compañero Cafós, ¿usted quería hacer una consulta? Sí, yo no estoy muy seguro de que el voto en contra de Venezuela lo podamos leer como un error, porque no creo que la decisión de ese voto haya sido en consulta de parte del canciller Solá. Eso es lo que me queda la duda y el dolor y la amargura y el enojo con ese voto. Por eso yo no lo considero un error. Yo creo que eso tenía un objetivo y bueno, no lo conozco obviamente, pero por algo se votó en esos términos. O sea, y además en una situación de toda América donde no tenés un gobierno de características similares al nuestro y el único, el más cercano es México, terminamos votando, no votando con México, ¿no? Entonces, la verdad que no lo termino de entender y bueno, me enojé con eso un poco. Por eso digo... yo cuando digo error de concepción, no porque se equivocaron, que querían decir, tienen una concepción equivocada que yo creo que remite, bueno, la cuestión regional no voy a ingresar, pero creo que desde el punto de vista de la construcción política remite a la búsqueda de consenso, de terceras posiciones, bueno, lo que guió siempre el accionar de la tercera vía en Argentina, que siempre intentó instalar un punto intermedio, una diagonal entre las dos grandes coaliciones opuestas y polarizadas. Por un lado, unidos Juntos por el Cambio, y por otro, el Frente de Todos, lo que fue el Frente para la Victoria. Siempre hubo alternativas intermedias que fracasaron sistemáticamente. Lo planteó Massa, fracasó, lo planteó Randazzo, fracasó, lo planteó Lavagna, fracasó. O sea, en el medio no hay nada. Alberto estuvo bastante comprometido con esas experiencias. Él tiene una concepción que cree que efectivamente es posible encontrar una diagonal intermedia. Bueno, yo creo que el voto obedece a esa circunstancia. No fue un error, fue una concepción.
Ahora, es una concepción que hay que cambiar porque esa concepción no es la concepción del 80% de los votantes de este espacio, que vuelvo a insistir, acompañaron a Cristina en todas circunstancias, son kirchneristas. La palabra kirchnerismo acá es muy hegemónica. En este espacio el ser kirchnerista es ser mayoría. Y el kirchnerismo no piensa así, ni la política doméstica ni la política internacional. Y para hacer honor al contrato electoral hay que respetar lo que piensa la mayoría dentro de un espacio. Y la mayoría dentro de este espacio tiene nombre y apellido. Es el espacio que conduce Cristina Fernández de Kirchner y que tiene una historia con respecto a la integración regional también. Entonces, violentar de esa manera lo que piensa un espacio, vuelvo a decir, es un error en ese sentido, que tiene una concepción equivocada. Bien, gracias. Ahora sí. Gracias, Cafós. No, de nada. Jorge Romero. Sí, buenas tardes. Bueno, en el mismo sentido que Cafós. Artemio dijo que una de las políticas erráticas era nuestra política internacional con el voto en consonancia con el Grupo Lima, último que hizo la Cancillería Argentina. Que a todos nos cayó como un balde de agua fría, que no estamos de acuerdo, obviamente, pero yo le quiero consultar a Artemio cuál es el motivo por el cual se llegó a este voto. Porque esto no fue cosa de que Felipe Solá se levantó un día con la idea de votar así y votó. Esto es una orden del presidente de la Nación o de la política que el gobierno lleva adelante. Entonces, alguna razón por tomar esta decisión que va en contramano de todo lo que se venía haciendo a nivel de política exterior del gobierno de Cristina, de Néstor. Evidentemente hay alguna razón. Entiendo yo y se me ocurre preguntar si puede ser nuestra negociación con el Fondo Monetario que nos haya llevado a realizar este voto. Es probable, no descarto esa hipótesis. Yo creo que es una concepción, pero puede haber también presión en el fondo, o sentirse presionado o creer que con esto se mejoran las condiciones de negociación con el fondo. Eso es pueril. Ustedes acuérdense cómo terminó las relaciones carnales con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario. Pero no nos van a dar nada. O sea, un voto en la ONU, algo de un programa económico con el fondo, pero el fondo tiene condicionalidades estrictas, está más allá de la política doméstica. ¿Ustedes creen que van a realinear sus exigencias por un voto contra Venezuela en la ONU? Para nada. El que piensa así es un ingenuo. No conoce la historia reciente de la Argentina y la historia en particular del relacionamiento con el fondo. No nos van a dar nada, nos van a exigir lo que siempre exigieron y nosotros somos un país para ellos no confiable. O sea, no hay manera de que ellos asignen nada por un voto, menos por un voto en la ONU contra el gobierno de Venezuela. Eso para nada, no tiene ningún efecto. Que pueda haber habido alguna especulación, yo creo que son suficientemente inteligentes los que nos gobiernan como para saber que eso no se sostiene ni 2 minutos. Decir voy a votar así para obtener ventajas del fondo es una historia de niños. No me parece que sea posible ni siquiera expresarlo como hipótesis. Es una Gracias. concepción. Si me permiten. Félix, discúlpame. Jorge Brown había pedido anteriormente la palabra. Cómo no, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Artemio. Escuché el otro día que el 75% de los mensajes en las redes sociales estaba tomado por la oposición al gobierno. Y pienso que el caudal propio de votos del peronismo en realidad no participa mucho de este espacio y que los votos en realidad los más libres, por decirlo de alguna manera, y que te inclinan la balanza para un lado o para el otro, son aquellos que no tienen una conciencia ideológica o social que los amarre a ninguno de los espacios y que en realidad está dominado por la oposición, en lo que parece ser.
coincido en los análisis anteriores. Lo que pasa es que cuando alguien, en cuanto a, me refiero el tema de la falta de comunicación del gobierno que vos enunciaste al comienzo de tu mensaje. El tema es el siguiente. Yo, por ejemplo, miro C5N y no puedo mirar ni 2 minutos TN, o no puedo mirar un Canal América. Y yo creo que a la oposición, al gobierno, o aquel voto, digamos, sin raigambre ideológica de ningún tipo, el voto voluble, por decirlo de alguna manera, también hace lo mismo, digamos. Mira el programa donde más cómodo le queda. Entonces, hay un espacio muy, muy fino donde uno puede mandar un mensaje para tratar de captar la atención de un voto que encima es un voto prácticamente ignorante, ¿no? Que no tiene ningún tipo de análisis de pensamiento, es un sesgo cognitivo muy, muy estrecho, muy manipulador y muy mentiroso. Entonces, por un lado, bueno, hay mensajes que hay que dar con realidades, no solo con comunicación, sino estamos peleando en una situación de construcción de poder muy, muy débil, y que tenemos que ver con algún plan más concreto, a ver cómo podemos establecer avances en la consolidación de poder y de espacios del gobierno. Hay también, tenemos que reconocer, dentro del gobierno hay desinteligencias, hay peleas que hay que tratar de alinearlas en un solo sentido. Supongo que ahora el 17 de octubre, si Alberto queda como jefe del Partido Justicialista, puede ser que sea un pequeño avance en ese sentido. Así que bueno, no, quería hacer este aporte y quería saber, Artemio, veo que te fuiste, pero de todas formas me gustaría conocer tu opinión respecto de esto. ¿El micrófono? Artemio se encuentra muteado. Bien. Hay un sector del electorado que define, evidentemente, no es el decisivo, el componente decisivo en el espacio nuestro, voluminoso, es el espacio politizado, el kirchnerismo como opción electoral. Pero es cierto que hay una franja menos politizada que define de acuerdo a cuestiones, digamos, más circunstanciales. Ahora, como me decís, ¿qué va a pasar si cuánto de esto puede resolverse el gobierno? El gobierno debe resolver el voto de este sector no comprometido o menos comprometido, o como vos señalaste, más voluble, en base a una gestión en términos socioeconómicos que muestre que las condiciones materiales de existencia de este sector han mejorado con respecto a las que existían durante el gobierno anterior. No hay una cuestión ideológica tan firme para poder resolver un dilema de esas características. Particularmente creo que lo decisivo para ese sector, para esa franja, que en el Frente para la Victoria es minoritaria, pero puede ser decisiva en una elección, es mejorar en las condiciones de existencia. Esos son sectores medios bajos, sectores medios que están fuertemente golpeados por la crisis de ingreso y la crisis de empleo. Yo creo que en la medida que observen que esa circunstancia va cediendo, nosotros podemos contar con el voto de ese segmento. Desde el punto de vista de la convicción ideológica y del discurso, va a ser muy difícil atraparlo porque no son permeables a ese tipo de convencimiento, de convicción. Es pura gestión, y yo creo que el gobierno en eso tiene que, bueno, de hecho lo está haciendo, pero bueno, tiene las dificultades que tiene y las que señalábamos cuando iniciamos la charla, ¿no? Gracias, Jorge. Compañero Luis. Sí, Artemio, bueno, yo como soy periodista voy a preguntar, ¿no? Preguntar más que reflexionar. Yo me preguntaba que la calle, que es el escenario tradicional y típico del movimiento nacional y popular del 17 de octubre,
del 45 y mucho antes también, por supuesto, para ser justos, pero bueno, tomo una movilización simbólica que fundó nuestro movimiento, que esa calle hoy esté ocupada por las clases medias y por la derecha, ¿qué significa para vos esa suerte de hecho sociológico nuevo? Bueno, la derecha, esta es una derecha post-kirchnerista. La derecha es una derecha que tiene un componente de movilización importante. Han aprendido mucho. Es una derecha que ha evolucionado en ese sentido, tan conservadora y compleja como la anterior, pero con otros métodos. Y ellos están en la calle y nosotros no, porque nosotros respetamos en líneas generales la estrategia sanitaria que baja el gobierno nacional. Si no, estaríamos en la calle disputando la calle, que es nuestro elemento fundamental para desplegar el proyecto y sostenerlo y defenderlo. Pero no me hago tanto problema por el hecho de las movilizaciones estas, que son minoritarias. Ustedes fíjense que están editorializadas por los medios como grandes movilizaciones. Pero los últimos banderazos en Capital Federal, en la zona metropolitana, fueron módicos. No sé ustedes acá en la provincia cómo lo ven, pero no son grandes movilizaciones. Ustedes ven la editorialización de los medios opositores, de esos pequeños modos, de esas movilizaciones medianas a chicas, y parece que son gestas populares, pero ¿y por qué no estamos en la calle? Bueno, pero porque nosotros no estamos asumiendo la estrategia sanitaria del gobierno como propia, y me parece correcta. Nos sería muy difícil sostener la posición de Alberto en términos sanitarios y al mismo tiempo hacer una movilización masiva de defensa del gobierno. No es congruente. Mientras dure la pandemia tenemos que acostumbrarnos a los que se movilicen irresponsablemente sean ellos. Pero no cambia mucho, no golpea demasiado eso en términos reales. Me parece que más bien una ficción, otra ficción televisiva, otra forma de hacer hablar a imágenes opositoras, pero no tiene contundencia política. Gracias, Luis. Félix, ¿usted quería hacer una consulta? Muchas gracias, compañero. Sí, ahí arrancamos, es cierto, esta conversación no tiene por qué girar, ahí leía a una de las compañeras comentar en el chat, no tiene por qué girar en cuanto al voto argentino respecto de Venezuela, ni mucho menos, más allá de que formo parte de quienes se sorprendieron ingratamente con este abandono de posición. También formo parte de un grupo de muchos compañeros, muchos de los cuales estamos en este Zoom hoy, que vemos alguna lentitud en la toma de decisiones el día a día del gobierno de Alberto. Nos gustaría que se le imprima una dinámica más intensa al menos, pero sí, y en esto lo aclaro bien, somos parte de un grupo enorme de compañeros y compañeras correntinos que, haciéndole estas mismas críticas o de distintas características a Cristina en sus dos gobiernos, la bancamos hasta hoy en día, nos reconocemos como kirchneristas hasta hoy en día, y con Alberto va a suceder exactamente lo mismo, digamos, aún criticándolo entre compañeros en algunos aspectos, tal como se propuso también acá en este Zoom. Entiendo que cualquiera de nosotros hasta todo momento va a sostener siempre a un gobierno peronista, con el claro entendimiento de que del otro lado está la derecha, está Cambiemos, está Macri o algún personaje que lo venga a reemplazar como líder de esa oposición y todo lo que ellos representan o a quienes ellos representan. Sí, vemos que si es como estrategia si es como estrategia de ir moderando una posición política argentina, este voto de Venezuela, viendo el contexto internacional, lo que es en España, lo que es la elección presidencial estadounidense, está claro que ese concepto que nos metieron a nosotros en algún momento, concepto de grieta, que por otra parte es invocado casi exclusivamente por quienes se benefician de esta supuesta grieta, hay una antinomia muy fuerte en todos los países del mundo, y sobre todo de la derecha hacia el resto de los sectores de sus sociedades, que tiene que ver con la demolición de quien opina contrario, la demolición del adversario. Y esto lo venimos viviendo en Argentina desde el año 2008, se evidenció en Argentina desde el año 2008.
con la crisis de la 125. No vaya a ser que esta búsqueda de moderación del gobierno de Alberto también busque recrear cierto escenario de, rememorando el transversalismo de allá de 2004-2005, cierto escenario de transversalidad política en el cual se sumen gobernadores, y en esto ya pongo el condimento de pago chico, Artemio, en el cual haya gobernantes que no son nuestros, que se vean cómodos con este discurso, esta búsqueda de moderación del discurso y de posicionamientos políticos, y que nos encontremos en situaciones como la que vamos a vivir en Corrientes el año que viene, una elección de gobernador, una elección de intendentes, en el cual ponemos en juego no solamente la búsqueda de propias compañeras y compañeros nuestros en disputar la gobernación o intendencias que hoy no las tenemos, sino de sostener aquellas que tenemos, fundamental sobre todo esto, que no nos encontremos con un escenario que no haya compañeros que se encuentren, compañeros en torno de Alberto, obviamente, no sé, de nuestro gobierno nacional, que no se encuentren cómodos con un escenario de una suerte de transversalismo en el cual se disfracen, favorecidos por supuesto por estas circunstancias, elementos que hoy gobiernan en provincias como Jujuy, como Mendoza, como Corrientes, y en el cual, en desmedro de situaciones claramente peronistas con vocación de alternancia en el poder en nuestras provincias, y que en aras de este discurso de moderación y de búsqueda de consensos que entiendo no son tales, porque cuando se trata de nosotros esos consensos no existen, existe la demolición, y bien lo graficó Artemio cuando habló, no hay un minuto de tregua, Alberto ya comprobó esto en los medios de comunicación también, no tuvo un minuto de tregua, no hubo moderación de su parte que le sirviera para conseguir este buen trato de parte de los medios concentrados. No vaya a ser que en Corrientes vayamos a vivir también un proceso similar. Por ahí es una cosa que está sobrevolando más de una de nuestras cabezas, un fantasma que tenemos sobrevolando, y que por ahí esta búsqueda, reitero, de consenso más alguna lentitud en la toma de determinaciones les resulte muy cómodo, tanto a propios como ajenos en el gobierno nacional, de tomar este tipo de posicionamientos. No sé si fui claro en esto, Artemio, Claro, de la situación, y qué opinión responder. tenés al respecto. Me da la sensación de que tendrían que buscar una alternativa propia, que eso de descansar en los gobiernos provinciales más allá del signo político, finalmente en términos de construcción política es un problema. Ahora, yo no te puedo asegurar nada con respecto a eso, o sea, me da la sensación de que el gobierno va a buscar afirmar una alternativa propia, peronista o frente amplista, como quieras llamarla, pero si hubiera negociaciones con el gobernador actual, vos estás planteando eso, no sea cosa de que finalmente se logre un entendimiento tal de que las opciones propias peronistas se vean perjudicadas. Yo creo que no va a pasar, pero yo no conozco tan en profundidad la interna, ni la de la provincia, ni la mirada nacional sobre la provincia. Normalmente la mirada nacional tiene mucha lejanía y tiene poca sintonía fina con la cuestión provincialidad. Corrientes tiene el problema además desde la intervención que va a contrapelo de las elecciones nacionales. Entonces, tiene mucha autonomía con respecto a lo que pasa en el escenario nacional. Sería mucho más fácil plantar una alternativa propia si las elecciones fueran superpuestas. Pero lamentablemente la cosa no es así. Entonces eso genera una autonomía doble, una autonomía de la provincia con respecto al escenario nacional y una autonomía del escenario nacional con respecto a la realidad provincial. Eso también hay que decirlo. Por eso se dan estas mezclas raras de las que vos, con toda pertinencia señalás como una duda o como un problema o una advertencia. Pero yo no te puedo contestar eso. Digamos, fehacientemente y con conocimiento de causa. Espero que no, pero vuelvo a insistir, el desfasaje del calendario hace que haya mucha autonomía
tanto provincial como nacional con respecto a la provincia. Compañero Artemio, no quería contestar una consulta que había hecho anteriormente María. ¿Cuál es a ver? No, simplemente comentaba mucho o reiteraba el por qué hablamos tanto de Venezuela. Pensé que quería comentar un poco sobre eso. Hablamos también de cuestiones nacionales. Como esta semana se dio el voto, bueno, apareció como un tema a discutir justamente porque si esto hubiera sido una semana antes o una semana después, seguramente no discutiríamos sobre el tema Venezuela. Pasa que estuvo muy sobre la fecha y muy sobre el momento en que estamos realizando este encuentro, por nada en particular. Los temas fundamentales son los locales, pero nos interesó ver, más allá de la cuestión de Venezuela en sí mismo, sino este tema de no violentar el contrato electoral, y nos pareció interesante como ejemplo ver el tema del voto a Venezuela, pero nada en particular, digamos. Es simplemente una coincidencia de calendario. Claro, coyuntura de este momento. Claro. Gracias, compañero Félix. Tito, usted me había pedido la palabra. Hay que desbloquear el micrófono, ¿no? Había sido. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Hola. Sí, perfecto. Bueno. Una vuelta de tuerca sobre Venezuela. Aprovechando para acordar con Artemio en algunas cosas y disentir con otras, porque precisamente creo que en el tema de Venezuela se puede tomar como ejemplo de la muy mala comunicación que tiene nuestro gobierno. Estamos opinando, creo, en una modesta opinión personal, estamos opinando sobre el tema de Venezuela mucho más por lo que nos dicen los medios hegemónicos y la oposición política y la caracterización que hicieron ellos justamente, que este es un voto contra Venezuela, que por el análisis concienzudo de los documentos y de las tratativas internacionales. Si uno se toma el trabajo de analizar la cuestión, es bastante distinta. Primero, el informe de la señora Bachelet, que no es del Grupo de Lima para nada. Creo que Michelle Bachelet es una personalidad a la que todos le debemos respeto, consideración por su trayectoria política, etcétera, etcétera. No vamos a ahondar en eso. Y el informe vale la pena leerlo, no es un informe contra el gobierno de Venezuela, sino es un informe muy detallado de la situación y de los problemas que tiene Venezuela. Y ese informe además terminó, en realidad, en una carta de entendimiento que firmó la alta comisionada de Naciones Unidas con el gobierno de Maduro, donde se fijó una hoja de ruta, que es la que se está cumpliendo y que eso es lo que apoyó la Argentina, no es contra Venezuela, para nada. Que algunos, y ahí me sumo también al 7, ¿cómo era? 6-7-8ismo, me gustó lo de Artemio en ese sentido, que mucha gente respetable, compañeros, queribles, tienen posiciones un poco más radicalizadas y una óptica ideológica, a lo mejor no tan peronista, ortodoxa, como tenemos algunos, y me gustaría que se hicieran declaraciones de otro tipo, pero en realidad el meollo de la posición argentina es un apoyo a la tarea realizada por Bachelet y la Comisión, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y fundamentalmente hay algo que todo el mundo pierde de vista, que es una posición muy firme en contra de la intervención externa en Venezuela. Y el apoyo además al grupo de contacto que está trabajando en esto, y que les recuerdo que ahora puede aparecer como que está el Uruguay de la calle o la Bolivia de la chica esta, pero en realidad cuando se armó el grupo de contacto con la Unión Europea, con España, Portugal, Alemania, Suecia, la misma canciller, digamos, de la Unión Europea, estaba el Pepe Mujica, el Uruguay de Pepe Mujica, era la Bolivia de Evo Morales, la que iniciaron la conformación del grupo de contacto. Entonces, todo esto es lo que en realidad apoyó la Argentina. Y me parece que a mí también, a lo mejor me hubiera gustado que hubiéramos llegado para armar un bloque más homogéneo, votar con México. Pero el voto argentino, desde mi punto de vista y en un análisis
técnico, si quieren, político, es irreprochable y es coherente con todo lo que se dijo antes. No es ni votar con Bolsonaro, ni votar con el Grupo de Lima, ni nada de lo que se dijo. Yo sugeriría una lectura desapasionada y frustración de mi parte. He intentado personalmente que tanto el canciller como su gabinete expliquen mejor esto, pero sinceramente no lo he logrado, no me han dado bolilla. Creo que si se hubiera presentado esto mucho mejor de entrada, un voto, que yo creo que fue realmente un voto peronista, muy otro hubiera sido la cuestión. Pero vale la pena insistir en analizar esta cuestión como ejemplo, ¿verdad? Más allá de la cuestión en particular, de cómo se toman ciertas decisiones que pueden ser a lo mejor correctas y que en el camino se desnaturalizan y hasta se deforman por el uso que de ellas hacen y por el buen manejo para sus intereses que hacen fundamentalmente los grupos hegemónicos. Y nosotros terminamos enzarzados en un debate interno que en realidad parte de premisas falsas. Eso nomás. Sí, lo que hace más ruido es el tipo de vecindad política con el que vos acordás el documento, porque no es menor que ahora esté un gobierno de facto en Bolivia y no esté Evo, y no es menor todos los cambios que se produjeron en Uruguay. O sea, tenés una vecindad de gobiernos muy opuestos al signo político que transita el gobierno nacional, y por otro lado haber dejado en la orfandad más absoluta al gobierno de México, un gobierno que el mismo Alberto caracterizó como un gobierno amigo los primeros días de su gestión. Es más, coincido con eso, Artemio, que hubiera sido mejor votar con México. Ahora, claro, el voto argentino, lo muy que quiero que fuerte el quede hecho, claro. pero bueno, de todas maneras, simbólicamente quedó plantado esa circunstancia. Tampoco me parece que vaya a ser, digamos, decisiva de aquí en más, pero me parece que podría haberse manejado mejor la intervención de Argentina en esta coyuntura que haberse asociado a este grupo que en sí mismo tiene volumen político. Estar atrás de la estrategia de Trump, de Gran Bretaña. Pero eso es un error, Artemio. No estamos detrás de la estrategia de Trump y de Gran Bretaña. Estamos con Bachelet, estamos con el Consejo de Naciones Unidas, estamos con el grupo de contacto. Bachelet es parte de la estrategia de ellos en la región. Bachelet cada vez que habla de derechos humanos habla de ciertos países y no otros. Mirá que tiene mucho para discutir sobre violación de derechos humanos en su propio país. Obviamente, Violación de derechos humanos en el sentido de Venezuela es mucho más importante tener una posición muy firme. Venezuela es el país elegido por la estrategia continental americana y obviamente Gran Bretaña. Por eso te digo que era tan importante discutir el tema Venezuela en otra perspectiva, haberse aproximado más a la posición de López Obrador, por ejemplo, que no desconoce que haya problemas en Venezuela, pero la pone en un lugar un poco más, ¿cómo te diría?, de equilibrio con respecto a los desequilibrios regionales. Hacer tanto hincapié en el tema en Venezuela o darle tanto volumen al hecho seguramente de los problemas que existen en Venezuela, conformando un grupo alineado a este, o por lo menos vinculado a este tipo de estrategia, me pareció un exceso. Pero bueno, es cierto lo que vos decís que fue mal, es más, no fue comunicado. Nadie dijo nada con respecto a este tema. Yo no escuché ninguna aclaración posterior en la dirección que vos señalás o ninguna otra. Y bueno, eso también hace sospechar de que no es fácil la discusión en torno a este tema y que por lo menos tampoco quedó claro, tiene claro cómo comunicarlo el gobierno nacional, lo cual es grave en términos de política doméstica, porque vos tenés que saber fundamentar cada una de tus posiciones. Y vuelvo a insistir, Bachelet no es tanta garantía como no lo es Almagro. Bachelet no es tanta garantía de equidistancia en estos temas. Yo la respeto más o menos, pero tampoco creo que tenga una mirada equilibrada sobre, por ejemplo, la violación de los derechos humanos en toda la región. Tiene al gobierno de Colombia, ahí tiene, si quiere hablar de violaciones de derechos humanos, flagrante. Tiene al gobierno de Bolivia, un golpe de Estado flagrante. Tiene al gobierno de Bolsonaro en la región como para poder observar también cuáles son las violaciones a los derechos individuales y garantías individuales en la región.
solamente el tema Venezuela, me parece un exceso. Pero de todas maneras reconozco que, como vos bien señalás, el gobierno no ha tenido, y un poco remite a lo que planteábamos nosotros como uno de los, digamos, flancos más débiles del gobierno, un tema de comunicación central. No han comunicado este tema como tantos otros. No fue comunicado el tema Vicentín de manera adecuada tampoco. O sea, claramente hay una morosidad en tema de comunicación, y después se hace un silencio increíble, porque esto merecía una explicación. Merecía que el canciller o alguien, yo creo que el canciller, que para eso está, diera una explicación de los fundamentos del voto argentino en esta dirección. Y bueno, después el otro, el enemigo juega su partido. Estoy de acuerdo con vos que han tensionado al máximo la interpretación. Bueno, de hecho, imagínate que hasta Macri felicitó a la Cancillería por su voto en favor de la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Lo hizo Macri, pero si Macri lo hace es porque hay un espacio para que eso se logre. No es que lo inventó. Le dimos la posibilidad. Pero bueno, un poco lo que decía también la compañera, que no vale la pena dedicarle toda la discusión a Venezuela. Simplemente fue un ejemplo de que lo que a mi juicio no debe hacer. Si le agrego lo que vos señalás, en términos de comunicación tampoco debe resolverse así un tema importante. No se ha comunicado casi nada. Fíjate en términos de pandemia, ¿estamos peor o estamos mejor? ¿Cerramos o abrimos? O sea, es una situación también contradictoria. Por un lado vamos peor, porque el número de casos no para de aumentar. Y por otro lado, se permiten aperturas en distritos importantes como si esto estuviera mejorando. La visibilidad que se le dio al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este tema de la pandemia, siendo que es un impostor y que absolutamente nada de lo que dice es real. Sin embargo, le dimos volumen nacional a la reta, a partir de que lo sentamos al lado de un presidente que tenía 70% de imagen positiva y al lado del gobernador de la principal provincia de la República Argentina. Es increíble, le dimos un espacio que no se merecía. También otro error de comunicación. Y de paso le han construido una campaña nacional gratis, porque la verdad es que ha tomado una dimensión nacional que antes no tenía el jefe de gobierno que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, son todos temas para discutir, son una infinidad de temas, pero reconozcamos las dificultades de la etapa, porque si no parecemos trotskistas que creemos que el gobierno no hace las cosas porque no quiere. Las dificultades son enormes. Gracias. Yo creo que tenemos que tomar el episodio para analizarlo justamente, fundamentalmente a partir de nuestros déficits de comunicación, y que por ahí discutimos sobre cuestiones que las comunica el enemigo. La oportunidad, ¿viste? Porque la oportunidad en política marca, los documentos marcan un poco, pero la oportunidad en que vos intervenís es claro. Si vos estás interviniendo en este momento con estos socios, dejando de lado a tu socio fundamental, al que había determinado socio estratégico hace 4 meses atrás, esa oportunidad también hay que revisarla. Pero bueno, ya está. Igual. Si no, van a decir que hablamos de Venezuela solo. Gracias, compañero Tito. Para agilizar el conversatorio y así no se vuelve tan complicado, por favor, hacer una pregunta que conteste Artemio, y así también le damos espacio a otros compañeros que me están pidiendo la palabra. Compañero Fabián, usted seguía, no sé si anda por ahí. Sí, estoy. Yo solamente dos cuestiones. Una que pasó, me parece que es el eje central en definitiva del conversatorio, que tiene que ver con la comunicación. La segunda, yo marco solo un tiempo político como para anécdota, porque el peronismo por ahí tiene esas cosas de los pragmatismos momentáneos que en definitiva por ahí muestran acierto. Cuando había que renegociar con los bonistas, que Néstor Kirchner resolvió negociar con los bonistas y que necesitaba el acompañamiento del fondo, lo puso de presidente del Banco Central a Martín Redrado, que después él lo catalogó como un hombre neoliberal que tenía una visión de las reservas que no tenía nada que ver con la concepción del peronismo respecto a lo que significa la reserva del Banco Central.
le contestó a un periodista, y esto tiene que ver por ahí con muchas de las cosas a las que tenemos que aplicarle alguna mirada. Cuando le preguntaron, el periodista le preguntó, ¿y por qué lo puso alrededor? ¿Y qué quiere? Le dijo, que lo ponga el flaco Kunkel para esa etapa. Esa fue la respuesta que le dio. Era una dosis de pragmatismo importante para entender determinado momento del país, determinadas circunstancias difíciles, tal vez más difíciles en términos de salida de deuda que la actual. Y en el tema comunicación, yo solo diría el direccionamiento de la comunicación. Y ese que uno, decía Jorge Brown hoy, que mira C5N, y yo ya ni eso. Me bajo al pago chico, me bajo a Corrientes. La máxima movilización que tuvieron los sectores de derecha y demás en Corrientes por la libertad, por qué sé yo, la antipandemia, por la defensa de los jueces, todo ese combo de cosas que se movilizan, alcanzó en todo Corrientes los 200 autos a 2 personas por auto, 400 personas. El IFE, el ATP, el programa alimentario, los refuerzos de ingresos para jubilados y pensionados y demás, alcanzaron al 75% de la población de Corrientes, 750.000 personas. Y sin embargo parece que hasta nuestro sesgo de información va a estar en prestarle atención a los 400 que se movilizaron en auto, que a las que direccionaron un discurso a los 750.000 que recibieron la mano del Estado para poder avanzar o para poder superar este estado, el estado de situación que generó la pandemia. Esto no tiene que ver con la comunicación en términos generales, sino tiene que ver a quién le queremos comunicar y qué le queremos comunicar y cómo podemos transmitir la acción del gobierno. Corrientes no tuvo un aumento significativo del desempleo, ni tuvo un aumento significativo en términos de pobreza. ¿Y sabe por qué no lo tuvo? Porque el gobierno nacional, de la mano de la inversión pública en Corrientes, generó en estos últimos 6 meses cerca de 1.200 puestos de trabajo, con una inversión en estos 6 meses de cercana a los 100 millones de dólares. Y sin embargo no tenemos direccionamiento de la información para poner en valor estas cosas. ¿Por qué Corrientes no tuvo un desbalance de semejante naturaleza en términos de desocupación, en términos de caída del producto, que fue por la acción del gobierno nacional? Ahora, en la agenda de comunicación del gobierno nacional pareciera no estar estos logros que son banderas propias del gobierno nacional en nuestra provincia. Creo que el direccionamiento de a quién le hablamos y las cosas que decimos y alejarnos de la agenda que quiere fijar la derecha respecto de qué cosas tenemos que estar comentando nosotros, por ahí tiene que ver. Eso nomás quería decir. Comparto totalmente, nos imponen la agenda, incluso a lo propio. No me cabe duda. Y que no, bueno, no teníamos información, mirá, ni siquiera estábamos informados de lo que vos planteaste, del impacto que tuvo la actividad del gobierno nacional en la provincia. Sí, no, la agenda es, normalmente la agenda es la que imponen los medios opositores, para contestarla, para lo que fuere, para mostrar que, pero es la agenda que instalan ellos. Gracias, compañeros. Luego sigue el compañero Jacinto. Ahí voy. ¿Ahí estamos? Sí, se escucha. Perfecto. Buenas tardes a Artemio y a toda la compañera, y pido la disculpa del caso porque me enganché ya empezada la conversa, por ahí puede que sea reiterativo, pido de antemano. Me quedó sí algunas cosas que decía Artemio recién y que dicen otros compañeros últimamente con esto de, creo que lo decía hoy el compañero Tito también, esto de trosquearla. Y como comunicador y como militante,
No es este el planteo que quiero hacer una acotación nada más. Me parece que también tenemos que tener cuidado con eso. Antes, en la época de los gobiernos de Cristina, en nuestra mejor época de los últimos tiempos, por así decirlo, en términos de militancia, en términos de construcción, cualquier discusión se censuraba con lo dijo la jefa. Recordemos entre todos, no sé, qué se llamaba, más de uno no habrá pasado. Y ahora las discusiones internas entre compañero y entre compañera, que me parece que son válidas y necesarias, fundamentales, indispensables incluso, por ahí no sé si es censurar, pero como que se quiere frenar con esto de trosquearla o del fuego amigo. Y las cosas hay que discutirlas, y hay que discutirlas a calzón quitado, porque si no, vamos a volver a cometer los mismos errores que cometemos siempre, me parece. Eso es una acotación nada más. Porque lo vengo escuchando mucho en discusión interna, en los medios, cualquier por ahí cosa que uno consulta, y por qué no, por ahí critica o tiene una opinión particular, se está hablando mucho de trosquearla o de fuego amigo. Y me parece que no es esa la intención para nada. Pero bueno, hecha esa acotación. Artemio, dos cuestiones en una. Usted analiza mucho la cuestión numérica, la cuestión económica, y quiero tener su opinión en torno a lo económico, en torno a cómo viene, sobre todo. Está bien que los chicotazos son para todo en general, pero está más que claro que los que más lo sufren por el lomo son las clases medias, y ni hablar de los sectores más bajos en términos económicos. ¿Cómo visualiza el futuro inmediato en torno a esta, pareciera ser, perdón si me equivoco, para que se entienda la idea, esta casi devaluación encubierta que estamos padeciendo, que estamos sufriendo, y que se traslada directamente al costo de vida cuando vamos a comprar un paquete de fideo, un paquete de pan? Eso por un lado. Y lo otro, sumado casi en el mismo sentido, dos en uno, la cuestión del gobierno de coalición. Esta cuestión, son más sectores, pero para referenciarlo, a grandes rasgos podríamos hablar de una cuestión tripartita, ¿no? Alberto Fernández del Ejecutivo, Cristina desde el Senado y Massa desde diputados. Al ser un gobierno en coalición, y así como están las cosas, como que hay distintas posiciones, pongámoslo de Venezuela, por poner un ejemplo, hay distintas posiciones, pero no solo en eso. Es un gobierno que todavía tiene su sentido en disputa, es un gobierno que ya tiene definida la impronta que le ha dado Alberto Fernández y de ahí no se va a mover. ¿Cómo ve usted, cómo visualiza la cuestión? Bueno, en términos socioeconómicos dijimos ya algo sobre la perspectiva, es de, bueno, mucha dificultad. De hecho, hoy estamos en una situación bien compleja en términos de pobreza, de indigencia, de desempleo. Estamos con 18 puntos de desempleo, probablemente en el tercer trimestre de este año estemos en el trimestre que estamos transitando. Por lo tanto, la situación es muy difícil, una caída de 20 puntos en el salario formal provocada por Macri, y acá se ha caído otros 10 puntos en lo que va de este año por parte de la pandemia. Y es de verdad que el impacto que tiene el traslado a precios de la devaluación que ha provocado el corrimiento del tipo de cambio, eso se va a sentir, y durante el tercer trimestre se va a sentir de manera plena, no va a permitir mejorar los números socioeconómicos. Así que nos queda una situación de recuperación muy lenta. El año que viene se prevén 5 puntos de crecimiento del PBI, y bueno, vamos a ver, pero el problema no es el crecimiento, sino cómo le llega a la familia. Y acá dijimos, se necesita un shock distributivo, se necesita nuevamente congelar tarifas. Argentina no puede tolerar aumento de tarifas como la que se vivió en el periodo anterior, vinculados a los niveles inflacionarios. Por lo tanto, creo que el gobierno eso lo va a tener que resolver en esa dimensión. Y un shock distributivo que por lo menos mejore las condiciones de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones, como para empezar a discutir. No olvidemos que los salarios llevan un atraso de más de 25 puntos con respecto al punto inicial del gobierno, digamos, vis a vis 2015-2019, estamos 25 puntos por abajo del poder adquisitivo real. Eso impide cualquier política de crecimiento económico. Por lo tanto, me parece que el gobierno va a tener que hacer hincapié ahí, y en el tema tarifas. La gran succionadora de ingresos de la familia es hacer frente al costo de las tarifas de los servicios públicos. Amado Boudou, que es un economista al que yo lo sigo y le confío, plantea de que es necesario
hacer una nacionalización de las tarifas, pero de manera drástica. Dice, no hay salida en Argentina, lo mismo dice De Vido. Si es que no se nacionalizan los servicios públicos, que hoy en manos concesionados a privados. Después de todo, son concesiones que el Estado las debe retomar. Las cedió circunstancialmente y las debe retomar. Porque vuelvo a insistir, aumentos de tarifa como las que vivimos en la etapa de Macri, este gobierno no lo va a poder administrar, porque no forma parte del contrato electoral que estableció con la gente. Mejorar jubilaciones y pensiones, fue un magro 7% de mejora, eso hay que llevarlo más hacia arriba. Me parece que eso está planteado en la agenda central del gobierno a nivel nacional. Veremos cómo se resuelve la negociación con el fondo, pero Argentina no tolera más ajustes. Va a tener que haber una política expansiva del gasto y, bueno, redistribuir ingresos de la mejor manera. Y con respecto al gobierno de coalición, es un gobierno en disputa. Es evidente que hay visiones muy diferentes, bastante distintas en la composición del Frente de Todos. Una cosa es el pensamiento estratégico de Cristina, otro el de Sergio Massa, otro el del propio Alberto Fernández. Yo creo que es un gobierno en disputa que por ahora logra espacios de síntesis. Veremos cuánto tiempo dura o si es que dura todo el mandato. En algunos puntos hay más coincidencias que en otros, pero es un gobierno de coalición y es un gobierno que tiene diversas miradas sobre puntos muy múltiples. Creo que todos coinciden en que este es un momento donde Argentina necesita un gran shock distributivo y mejorar las condiciones de ingreso de la familia. En eso creo que hay coincidencia en el conjunto. Puede haber diversidad en los métodos, pero nadie está discutiendo eso. Después otros temas más adelante, en la medida que se desarrolle el proceso, lo iremos viendo más en detalle. Pero por ahora creo que la unidad está garantizada y no hay grandes fisuras, por lo menos en lo que yo puedo observar, más allá de que sí reconocemos que tenemos, como toda coalición, puntos de mira distintas en diversos temas. Pero bueno, no son todos jugadores iguales, no es simétrica la relación de Cristina a la de Alberto, a la de Massa o a los integrantes de la coalición. Cristina es la gran aportante de votos. O sea, acá lo que dijimos anteriormente, de cada 100 votos, 80 los trae Cristina dentro del Frente de Todos. El 80% de los votos, de los 13 millones de votos del 2019, es atribuible al liderazgo de Cristina. Por lo tanto, la prioridad o la primacía de la visión de Cristina dentro del espacio del Frente de Todos me parece que va a ser insoslayable. No digo de que no tome nota, y de hecho lo está haciendo, porque fíjense que de una manera sin ningún tipo de mezquindad. Pero a la hora de discutir cuestiones programáticas también tiene que ser simétrica al aporte electoral de cada uno de los liderazgos trae. No es lo mismo el liderazgo de Alberto que el de Massa, y no es lo mismo el de Massa que el de Cristina, en términos de aporte electoral. Y yo creo que eso también se traslada al interior a la hora de definir rumbos y cursos de acción, ¿no?